¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Abogados. Hoy tenemos una agradable visita de la maestra Miroslava García Ramírez, que hoy, bueno, pues vamos a tocar temas penales que va a ser de mucha importancia. La maestra tiene una vasta experiencia en materia judicial, ya que desde allá por los años 2016 ha estado dentro del Poder Judicial. Y bueno, hoy nos acompaña aquí y pues, maestra, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Qué bueno amigo, que por la invitación. Aceptó la invitación a acompañarnos. Gracias por el espacio y poderme escuchar. También te agradezco por darme un espacio en tu programa. Al contrario, gracias a usted para que contribuya a aportar conocimientos a ellos, precisamente al auditorio. Pues la maestra, aparte pues, ahorita la tenemos como jueza de primera instancia de proceso y procedimiento penal aquí en Poza Rica, pero ¿dónde estuvimos antes, maestra? Gracias. Yo vengo del último lugar que estuve, fue de Coatzacoalcos, como jueza de control y enjuiciamiento. Previamente también fungí como jueza de control y enjuiciamiento, pero con sede en Minatitlán, Veracruz. Okay. Antes de ello estuve como administradora judicial de causa, con sede en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Coatzacoalcos, Veracruz. También yo inicié en el Poder Judicial en el año 2016 como oficial administrativo, con sede en el Poder Judicial en el Estado de Veracruz, de Jalapa, Veracruz. También estuve como oficial administrativo en Pacho Viejo, Veracruz, en el Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral. Bueno, como te das cuenta, yo inicié desde mi servicio social, como meritoria. Siempre me gustó este lado de poder aportar y apoyar en el Poder Judicial, y la verdad agradezco que se me haya dado la oportunidad y poder creciendo poco a poco. Yo me enfoqué a la materia penal. Perfecto. Incluso tengo mi maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales. Juicios orales es lo que estábamos viendo. Y bueno, pues eso es algo bueno porque les permite a ustedes ir escalonando y al mismo tiempo adquiriendo una gran experiencia, como usted lo ha demostrado ya en su desempeño. Y bueno, pues ya tiene ya algunos días aquí, los abogados la conocen, le reconocen además. Y bueno, pues entonces me gustaría que entráramos en materia sobre qué vamos a hablar hoy. Gracias. En este acto estaremos hablando de la audiencia intermedia y su desahogo. Es una parte que, como dice en este juzgado de proceso y procedimiento penal oral, se enfoca desde la audiencia inicial, todo el debate, ese apartado que le das al investigado de recabar ciertos datos o medios probatorios. Okay. Existe la vinculación a proceso. Y ello se generó que se otorgue un plazo de investigación complementaria a todas las partes. En este tiempo puede ser de 2 meses o 6 meses, dependiendo de la pena máxima del delito. Un homicidio, pues, rebasa de los 2 años en su pena máxima, entonces se le puede dar hasta 6 meses de investigación complementaria. Una vez que el juez de control les haya otorgado este plazo, las partes, para recabar los datos de prueba o medios de prueba, se pueden solicitar a la fiscalía o incluso ellos generar actos en beneficio de su teoría del caso, que van a probar ante el juez de enjuiciamiento. Tanto del abogado defensor como del propio asesor. Claro, el asesor jurídico debe de velar por los intereses de la víctima y la defensa, en su caso, debe velar por los intereses del imputado. Okay. Una vez que se culminó la fase del plazo de investigación, se tiene 15 días para que la fiscalía se pronuncie. Puede solicitar un sobreseimiento, una suspensión en su caso, o presenta su acusación. En este escrito de acusación empieza la fase escrita de la etapa intermedia. Okay. ¿Por qué escrita? Porque inicia con esta presentación del escrito de la Fiscalía de acusación,
se va a correr traslado a las partes. Que es mediante escrito. Sí, todo ahorita es escrito. Okay. Se va a correr el traslado a las partes, primero a la víctima y el asesor jurídico, porque tienen el derecho de coadyuvar. ¿Qué quiere decir eso? Decir, no, se te pasó por ahí un dato, fiscalía, para la teoría del caso de la víctima. Sí. Tienen 3 días para pronunciarse. Entonces, en este caso, ya una vez que se presentó el escrito de acusación de coadyuvancia, se le va a correr traslado a la defensa y, obviamente, al imputado. Sí. En este caso ya se le llamaría acusado, porque ya hay un escrito de acusación. Su denominación. Exacto, ya ahí varía un poco. En este término refiere el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la defensa puede aportar también medios probatorios, señalar vicios formales de la acusación, alguna equivocación, un detalle que venga desde la acusación, y estos requisitos que prevé el artículo 340, la defensa los hace de manifiesto en su versión escrita. Se corre traslado con todos estos escritos. Ya cuando la defensa presentó, la fiscalía debe de imponerse y también debe de imponerse la asesoría jurídica, para que tengan el acceso. Para celebrar la audiencia intermedia, las partes deben de realizar un descubrimiento probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como defensa, hice unas entrevistas a familiares del investigado o conocidos, pero para apoyar a su teoría del caso. Va a resultar que el descubrimiento probatorio es correr traslado al asesor jurídico, a la fiscalía, con esta entrevista, con credenciales, todo lo que de manera tangible se pueda correr traslado. Exacto, todo lo que no estaba agregado previamente a la carpeta de investigación. Debemos de hacer ese paréntesis que el juzgador no tiene la carpeta de investigación. Desde la etapa inicial, así el plazo de investigación, la etapa intermedia, incluso al pasar al juez de enjuiciamiento, no tienen la carpeta de investigación. Por eso, en la etapa intermedia, en la fase escrita, se hace todo este traslado, correrle traslado a las partes con la información que tienen. Llegada la fecha de la audiencia intermedia, se va a corroborar por parte del juez si llegaron a salidas alternas o terminación anticipada. ¿Por qué? Porque cuando se dicta un auto de apertura a juicio oral, ya no son viables estos supuestos, porque ya se emite el auto de apertura a juicio oral y se va a remitir al juez de enjuiciamiento. El juez de enjuiciamiento solo va a trabajar con estas diligencias del auto de apertura a juicio oral, no todas las constancias de la etapa de control. Existe un juez diverso. Una depuración. Exacto. En esa etapa. Es para que ya no se contamine, para que otro juez se imponga de manera vivo y directo de los testigos, de todo el debate, pero ya ante la etapa de enjuiciamiento. Retomando, por cuanto a las salidas alternas o terminación anticipada, puede ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional o un procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, pues es una sentencia en la etapa de control. Una sentencia en donde el acusado se va a acreditar como plenamente responsable del delito y que también se haya garantizado una reparación del daño en la víctima. ¿Cuál es el beneficio de un procedimiento abreviado en la etapa de control y por qué no llegar a juicio? En este caso se va a reducir la pena en este caso del delito, de acuerdo al Código Penal, la Ley General de Salud, la Ley para Prevenir el Secuestro, dependiendo de qué ilícito estemos trabajando, es el momento que la Fiscalía realiza las gestiones para una reducción de la pena y que ello se genere en beneficio del acusado. Por eso es una terminación anticipada y que no se llegue ante el juez de enjuiciamiento, porque sí va a ser penalmente responsable, pero hay un beneficio por cuanto a reducción de pena. Son atenuantes. Exacto, por así decirlo, se va a tener beneficios también cuando el juez de ejecución verifique esta sentencia. Y es una sentencia condenatoria, la víctima también se le va a reparar el daño,
porque se va a garantizar en todo momento algún pago que cuantifique este agravio a la víctima. Tomando en el supuesto de que las partes no quieran una salida alterna o una terminación anticipada, porque no es obligatorio, es que de manera libre y sin ninguna coacción las partes arriben a esas salidas alternas. En anticipada, para poder este beneficio, por llamarlo así, tiene que forzosamente repararse primero el daño. Sí, porque incluso hay un requisito del numeral 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La víctima tiene una oposición fundada, pero por cuanto a la reparación del daño. Supongamos que es una violencia familiar. Existe nada más la violencia de su modalidad psicológica. Hay un dictamen de un perito en materia de psicología que refiere, no, pues requiere de unas 10 sesiones de 500 pesos. Eso es lo único dentro de la carpeta de investigación que puede garantizar el pago de la reparación del daño a la víctima. Se le pregunta a la defensa si está de acuerdo. Sí, claro, aceptan. La víctima también acepta porque es lo único documento, por así decirlo. Soporte. Exacto. Pero si en el plazo de investigación la víctima requirió más sesiones, fue un particular, pero tiene las facturas, seguimiento, entonces existe más antecedentes, no solo el dictamen en psicología, sino también esta continuación que tuvo en terapias la víctima, pero acreditó. Si no está justificado, pues cómo se le va a requerir al imputado. Pero en este supuesto, si está debidamente garantizada su reparación del daño, ojo, porque puede decir, es que yo no estoy de acuerdo con la pena, pero no, esa potestad no es para la víctima, es únicamente si el imputado sí acepta o no esa pena a cumplir. La víctima solo se puede oponer con su asesor jurídico en el apartado de la reparación del daño. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo? ¿Por cuanto a la reparación del daño? Sí, en la reparación del daño. Bueno, en su caso, el juez debe de verificar si se están cumpliendo. Si se va a dar el pago en constancias de manera física en la carpeta de investigación se acreditó, el juez puede valorar porque es un derecho también del imputado de esta terminación anticipada. Y no hay ningún limitante de la defensa en cumplirla. Solo es únicamente la víctima que quiere un poco más extra de pago. No estoy conforme con esa Exacto. cantidad, yo requiero más cantidad sí. Y no estoy de acuerdo. Pues en este caso se debe de valorar. Si el juez advierte que se cumple totalmente la reparación del daño, pues no hay ninguna limitante autorizar al imputado y que incluso aceptó la pena que se debatió, esta reducción, él acepta, porque estamos hablando de una plena responsabilidad penal, que él de viva voz ante el juez va a decir, sí acepto la acusación y los hechos que se me atribuyen, y ya va a haber una sentencia firme. Entonces, si él está aceptando y está cumpliendo con el apartado de la reparación del daño, pues no existiría alguna objeción para otorgárselo, porque le estamos ya señalando una pena y también garantizando daño, que es lo que se busca en este sistema, la reparación del daño de la víctima en todo momento, y también así una pronta justicia al imputado, porque quieras o no, ¿qué tal si está detenido? Está bajo una prisión preventiva y él ya quiere ir cumpliendo, también es su derecho, claro, porque si no estaría hasta la audiencia de juicio oral y que se valoren todas las pruebas, el debate de lo que se viene señalando. Más tiempo internado, menos rápido obtiene su salida. Es correcto, porque es un preámbulo, una sentencia antes de la etapa de enjuiciamiento. Y es lo que lleva de la mano lo que te platicaba en el debate de la fase oral. El juez ya verificó si fue viable o no una salida alterna, una terminación anticipada, y las partes dicen, no estuvimos de acuerdo, no queremos llegar a nada. Ah, perfecto.
No estamos obligados, el juzgador no va a obligar a las partes a verificar estos supuestos. Entonces vamos a continuar preguntándoles cada uno de sus escritos. Se van a pronunciar por cuanto a la referencia de la acusación. La fiscalía va a hacer: yo presenté mi escrito de acusación por los hechos tales, en contra del señor tal, y después viene la coadyuvancia. Se le otorga el uso de la voz al asesor jurídico para efecto de esta coadyuvancia. No es obligación presentarlo, pero pues es un derecho de la víctima. Y también así se le otorga el uso de la voz a la defensa. Que era lo que ya habían dicho por escrito. Sí, pero ya ahorita va a ser de manera oral. Okay. Va a decir: sí, presenté en tal fecha mi escrito como defensa. Perfecto. Se les va a otorgar el uso de la voz para presentar incidencias. Si tienen algún recurso que presentar en ese momento para que debatir en la audiencia, y ya que digan sí, no, y especificar. Después vamos a continuar con acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Que existe un acta de matrimonio en la cual acredite una relación de matrimonio entre el occiso y la ofendida, por ejemplo. ¿Están todos de acuerdo que existe ese acta de matrimonio? Acuerdo probatorio como tal es este vínculo matrimonial entre la víctima directa, que fue el occiso, el hoy finado, y la ofendida. Es un acuerdo que se va a corroborar con el acta de matrimonio, número del registro civil, con sede en tal. Nos damos por acreditado. Sí, pero aquí los acuerdos probatorios, como su nombre dice, también de manera libre, las partes pueden llegar a ellos. No es obligación que existan acuerdos probatorios, solo de manera libre, porque ya ante el juez de enjuiciamiento se van a evitar ese debate. El debate en corroborar que sí existió el acta de matrimonio y todo este desfile probatorio, ¿no? Sí. Ya una vez que se les haya preguntado por los acuerdos probatorios, se les va a otorgar el uso de la voz a las partes por cuanto a admisión o exclusión de pruebas. Advierte el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales si se acreditan algunos supuestos para que el juez las pueda excluir. En algunos casos, en el escrito de acusación, refiere a la defensa: me solicito que se excluyan estos elementos policíacos, porque todos van a hablar de la detención, son sobreabundantes, y ya ahí se abre el debate. Yo escucho por qué sí, por qué no, y al final pues se les va a resolver si es viable o no. Perfecto. Así varios supuestos, y tanto la Fiscalía, Asesoría Jurídica y Defensa se pueden pronunciar por cuanto a admisión o exclusión de medios probatorios. Y con eso vamos depurando el procedimiento. Exacto. Esta etapa intermedia, como tú lo has mencionado, es de depuración, para que el juez de enjuiciamiento pueda verificar: bueno, perfecto, con estas pruebas yo voy a verificar esta plena responsabilidad o no del acusado. Y ya una vez que se haya debatido por cuánto es viable con pruebas testimoniales, materiales, incluso así en el apartado de la individualización de sanciones y reparación del daño, pueden existir medios probatorios, y también ahí debatir por las partes si es viable o no. Okay. Una vez que se debatió todo, se va a dictar el auto de apertura a juicio oral. Es ya la parte final que el juez de control va a participar, porque una vez que se emite este acuerdo, se va a remitir al juez de enjuiciamiento. Y el juez de juicio es la base, la que se para todo el desfile probatorio. De ahí no va a salir más que de lo que ahí se arribó. Exacto. Y ahí se va a dirigir el juez de enjuiciamiento, por eso es un preámbulo. La etapa de control es para recabar información, robustecer la investigación, y que con ello ya se pueda corroborar mediante las pruebas fehacientes si cometió el delito o no. Perfecto. Ok, entonces en esta etapa se puede objetar pruebas para
depurarlas o no? Sí, ese es lo que en el apartado de exclusión de medios probatorios. La exclusión de medios probatorios, ahí va a decir la defensa como obtenidos de manera ilegal, que son sobreabundantes, alguna cuestión que el juez de control, exacto, el juez de control advierta que tiene razón la parte, o pues también le va a argumentar por qué no tiene la razón. Exacto. Y ello es que de manera física no van a llegar ante el juez de control. En la etapa intermedia no se va a verificar de manera tangible las pruebas, ni va a escuchar testigos. Eso es para el juez de enjuiciamiento, porque ya el juez de juicio los va a citar y cada uno de los testigos van a ser escuchados. Cada una de las pruebas materiales o documentales van a ser incorporadas, pero ya mediante pruebas. En el apartado de que estamos debatiendo intermedia son datos y medios probatorios, no plenamente ya configurado como plena prueba. Perfecto. Y en base a la experiencia, licenciada, ¿qué ha sido relevante que nos pudieras platicar en el desarrollo de esta etapa o algo que nos quisieras comentar ahí? En la etapa intermedia deben de tener muy bien marcados sus fechas, sus términos, porque luego, ¿qué pasa? En la defensa puede decir, es que yo presenté grito y deben de hacer valer todos mis medios probatorios. Pero ojo, una vez que estés debidamente notificado, cuentas con 10 días para presentar tu escrito. A veces incluso se molestan los abogados a destiempo, pero es que se garantice su notificación y transcurran sus 10 días como defensa o como imputado. Y ya que se pueda hacer valer, porque la fiscalía puede decir, su señoría, me corrieron traslado con el escrito de la defensa, pero fue presentado 20 días. Tiene razón la fiscalía. Y en ese sentido se puede pronunciar también la asesoría jurídica. ¿Queda sin efecto lo que se presentó fuera de término? Claro que sí, porque fue primero el juego de la versión escrita y ya en la fase oral vamos a depurar y vamos a escuchar, ¿no? O sea, sí se rindió, sí está aquí, pero lo presentaste fuera de extemporáneo. Okay. Es correcto. La asesoría jurídica tiene el término de 3 días, también como la víctima, y la defensa puede pronunciarse igual. Dice, oponer todo ese material probatorio que pretende desahogar en la etapa de juicio porque como tal fue extemporáneo. ¿Cuál es el término de la defensa? De la defensa son 10 días y de la víctima o asesor jurídico 3 días. Ok. Y insisto en el tema, o sea, algo así característico de una audiencia, una vivencia. Pues en la etapa intermedia como tal, algo así como una vivencia como tal no está presente, pero fíjate que por el procedimiento abreviado sí he tenido algo relevante, que es en el apartado que es una sentencia firme. Y le pregunta los requisitos del numeral 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El acusado debe de estar conforme con la pena y también decir si está de acuerdo con los hechos que se le acusa por la Fiscalía. Y una vez un acusado me dijo, sí, yo acepto que le pegué y le jalé de los cabellos, pero es que también ella me engañaba. O sea, como que justificando su actuar. Obviamente, pues no podemos reírnos en audiencia, es todo muy serio y propio, claro, porque no puedo tampoco revictimizar a la víctima. Sí. Pero pues ahí como que estaba justificando su... le había jalado los cabellos y gritado, pero porque lo estaba engañando, ¿no? Y digo, bueno, esa parte yo ya no valoro, yo nada más vi esta violencia familiar, que le jaló los cabellos y decirles groserías, pues ya conlleva una conducta antijurídica. Pero son cuestiones que luego las personas, los acusados, no ven mal su actuar, no ven que están agrediendo a su pareja o a sus hijos.
Parte de los estereotipos, ¿no? que se traen, que todavía están muy arraigados en la población y que se tendrán que ir desapareciendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues perfecto. ¿Qué pasa si como acusado no estoy de acuerdo en ese procedimiento abreviado, en la resolución o en la sanción? En primer punto, pues entonces podemos continuar con la etapa intermedia. Okay, pero también, regresamos, nos brincamos, sí, no procedió esta... Y celebramos la audiencia intermedia. Pero en su caso que diga al principio, sí, acepto las condiciones, y ya se emite la sentencia por procedimiento abreviado, existe el recurso de apelación. Ya el Tribunal de Alzada, en sede en Jalapa, Veracruz, revisa esta resolución, la sentencia por procedimiento abreviado, y pues revisa los agravios de la parte promovente de este recurso de apelación. Va a decir, no, pues es que la pena está muy elevada, que la reparación del daño no es acorde a lo de la carpeta de investigación, diferentes supuestos. Y ya el Tribunal de Alzada se confirma, si se revoca, si se modifica, y ya con eso puede el juez, subir, bajar, exacto, o nada más bajar. Sí, puede modificar la pena, puede modificar la reparación del daño, o incluso así revocarla, decir, no, pues es que no es viable la sentencia, y entonces continuar la secuela procesal, celebrar la audiencia intermedia. Puede declarar que no fue viable y exacto, no hay procedimiento abreviado. Exacto, y continuamos con la etapa intermedia. El chiste es que continuemos con todo el proceso. Sí. Y en la etapa intermedia es lo que venimos para que el juez de enjuiciamiento ya verifique esta plena responsabilidad penal, porque no puedo dejarlo al vacío. Cuando revoque en su caso en la sala, pues va a revocar la sentencia del procedimiento abreviado y va a ordenar la continuación de... Retomamos el asunto. Exacto. Vamos a debatir por la admisión, exclusión de medios probatorios, y para que el juez de enjuiciamiento pues los valore ya como plena prueba. Perfecto. ¿Qué más pudiéramos platicar al respecto? Pues es etapa intermedia y también toda la secuencia. Debemos de garantizar que existen 3 jueces en este sistema penal oral acusatorio. El primero de control, que inicia con la audiencia, con la parte de la investigación inicial por parte de la Fiscalía. Continuamos, en su caso, hasta la etapa intermedia con esta participación del juez de control. Después sigue el juez de enjuiciamiento, que inicia con el desahogo de todo el material probatorio base al auto de apertura a juicio oral, y finaliza cuando se dicte una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Puede apelarse, puede incluso ampararse las partes hasta que quede firme al juez de ejecución de sanciones. Este juez va a ver el cumplimiento del ordenado en la sentencia. También que se garantice la reparación del daño, o en su caso si tiene beneficios de la pena, que no rebase los... Entonces puede tener ciertas preliberaciones y compurgar ya de manera libre. Todas estas cuestiones las verifica el juez de ejecución de sanciones. Que inclusive él tiene que ver hasta con el cumplimiento, en este caso en la situación social, alguna violación, alguna situación, la ve él también el de ejecución, ¿no? Sí, lo ve el de ejecución. Cuando se emite una sentencia, también se limita sus derechos políticos y civiles. Sí. Él atiende ello. Los traslados de cerezos, también lo verifica el de ejecución. Todo esto por cuanto al internamiento, los años que lleve, también los verifica este juez, el último en su participación, por así decirlo. Perfecto. Pues se nos ha acabado el tiempo. Pues a la verdad que haya estado aquí, y quiero hacerle una invitación para alguna
próxima entrevista, ojalá nos la concediera y siguiéramos hablando de este tema, de este proceso penal, que bueno, pues es muy atractivo para muchos, genera muchas ciudadanía y mientras más vayamos aclarando esto, pues yo creo que vamos avanzando en lo que pretendemos como programa, el que la ciudadanía esté enterada de todo lo que es el aspecto jurídico y que bueno, pues de mucho sirve. Pueden hacer lo que comentaba ahí que pasó con este amigo. Pues, licenciada, muchas gracias. Gracias a la licenciada Miroslava García Ramírez, que estuvo aquí con nosotros en esta importante plática. Licenciada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cuando gusten, estoy en la mejor disposición. Son temas jurídicos que a veces la ciudadanía desconoce, pero que les ayuda, porque los familiares de las personas que están internadas también desconocen el proceso y son parte fundamental. Tanto víctimas como investigados tienen personas allegadas que les importa el proceso y que desconocen. Sí, que no nada más son los directamente involucrados, sino alrededor también hay gente que quiere saber por qué. Sí, eso sí. Te agradezco mucho la invitación. Licenciada, muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros en su programa Entre Abogados. Muy buenas noches.